Estamos acá con las chicas de Rondas por la Salud Integral contra las Violencias, ¿sí? Las compañeras que se encuentran hoy presentes son Vanina Pereira, que aparte también forma parte de las Floras Libertarias, Ayelén Bustamante, Alberta y Natalia Tengona. Ellas nos van a hablar acerca de salud sexual desde un ámbito integral como planteé anteriormente. Así que bueno, chicas, bienvenidas. Bueno, buenas tardes a todas, todes. Gracias por el espacio, chicas. Se sumó Vanina Marotoli, que también es parte de las rondas. Ahí está, y la nombramos también. Bueno, nosotras vamos a hacer una presentación en PowerPoint y va a haber algunos videitos, así que voy a ir compartiendo eso. Y contar breve también que las rondas venimos, nuestro proyecto también es muy parecido, digamos, nuestra idea es realizar charlas en los barrios más alejados de acá de Marcos Paz para llevar esta y algunas otras informaciones a mujeres de los barrios. Así que bueno, comienzo a compartir, si les parece. Para ir comenzando, también comentarles que nosotras como organización, en realidad nuestro proyecto se llama Rondas por la Salud Integral contra las Violencias, pero como organización somos la Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto. Estamos dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto, ya desde hace casi más de 2 años, desde antes de que se diera la aprobación de la ley de IVE. Y con la conquista de la ley de IVE nos pusimos como propósito no solamente difundir en Marcos Paz, en los barrios más alejados, en las zonas rurales, como mencionaba Vani, sobre la posibilidad de acceder al aborto legal, seguro y gratuito en Marcos Paz, que esto lo hemos conseguido, sino además informar sobre los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, como lo que son, como derechos humanos básicos que deben ser respetados, y sobre las distintas formas de violencias de género que hay. Para esto venimos articulando con algunos efectores municipales cuando se dan situaciones puntuales, pero lo que hacemos en nuestras charlas es más que nada llevar información, y cuando se da la posibilidad de armar alguna dinámica, como hemos realizado, por ejemplo, en secundarios de adultos, también la realizamos para poder llevar esta información y dejar el material que elaboramos. Este sería nuestro primer encuentro virtual, porque todos los encuentros anteriores que venimos haciendo en el marco de nuestro proyecto fueron presenciales, puerta a puerta, y este sería el primer encuentro virtual, así que gracias, chicos, por la invitación. Vamos a hablar sobre infecciones de transmisión sexual, también conocidas por sus siglas como ITS, y sobre VIH, que sigue siendo hoy la enfermedad más grave dentro de la gama de enfermedades de transmisión sexual. Es la gran pandemia que lleva 40 años ya. Así que esta presentación que armamos se va a basar en infecciones de transmisión sexual, en ITS, en los síntomas y en las recomendaciones para poder prevenirlas y detectarlas a tiempo. Y vamos a cerrar con VIH. Vamos a partir primero del concepto de salud integral. Esto es algo que muchas personas por ahí no tienen muy presente, pero el concepto de salud integral que definió la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define a la salud integral como el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo, y no solo la ausencia de enfermedad. Es decir, que es importante que cada persona tenga un cuerpo sano, una mente en forma y que se adapte y se desarrolle de forma adecuada a su entorno. Este concepto de salud integral fue lo que nos permitió poder avanzar, por ejemplo, en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Como sabrán, la IVE se puede acceder por riesgo a la salud, riesgo a la vida y por violación. Esas eran las 3 causales que se establecían el acceso a una interrupción antes de la ley. Hoy hasta las 14 semanas es completamente libre el acceso, y luego de las 14 semanas están estas 3 causales. Cuando hablamos de riesgo a la salud, justamente hablamos de riesgo a la salud integral, lo cual quiere decir todo el aspecto físico, más el emocional, más psicológico, más el económico, todo eso engloba la salud,
y esto lo ha definido la Organización Mundial de la Salud. La salud sexual es vivir nuestra vida sexual con libertad, con confianza, con seguridad y responsabilidad, sintiéndonos bien físicamente, emocionalmente y mentalmente, en relación con el concepto de salud integral. Y aquí es donde diferenciamos entre derechos sexuales y derechos reproductivos y no reproductivos. Los derechos sexuales tienen que ver con poder decidir cuándo, cómo, con quién tener relaciones sexuales, vivir la sexualidad sin presiones ni violencia, el respeto por la orientación sexual y la identidad de género, poder acceder a información sobre cómo cuidarse y disfrutar del cuerpo y de la intimidad con otras personas. Y todas las personas tenemos derecho a disfrutar de una vida sexual elegida libremente, sin violencia, riesgos ni discriminación. En cuanto a los derechos reproductivos y no reproductivos, tienen que ver puntualmente con decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijos o hijas, hijes, con quién, cuántos y cada cuánto tiempo, recibir información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y el acceso gratuito a este método, atención de la salud que sea respetuosa y de calidad durante embarazo, el parto, el posparto, así como en situaciones de posaborto y de aborto, el derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la interrupción legal del embarazo luego de las 14 semanas, y a recibir información, que a esto vamos a abocarnos, sobre prevención de ITS y tratamiento gratuito para las ITS. Y aquí es donde estos tres conceptos se vinculan: la salud integral, la salud sexual y todo esto como derecho humano. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos y no reproductivos son parte de los derechos humanos básicos. Son derechos tan importantes como el derecho a la vida, a la salud y a la libertad, con los que están directamente relacionados. Como para poder entrar en el tema, vamos a tirar algunos datos. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un conteo de cuántas enfermedades de transmisión sexual se contraen por día en el mundo, y están rondando las 1 millón de transmisiones, 1 millón de infecciones de transmisión sexual cada día en el mundo. Este mapeo que hicieron es del año 2012, o sea, ya tiene casi 10 años, y hace 10 años 357 millones de personas había infectadas en el mundo. Imaginémonos a la proporción que ha aumentado 10 años después con pandemia de por medio, que esto después lo vamos a ver más adelante, porque las ITS se han disparado con la pandemia de COVID. Ahí en el mapa podemos ver en qué partes del mundo predominan determinadas afecciones. De acuerdo al último boletín que sacó el Ministerio de Salud en diciembre de 2020 sobre la situación de las ITS en Argentina, la elaboración de estos datos arrojó este mapa. Hay 136.000 personas con VIH en Argentina, de acuerdo a los datos del año 2019. Volvemos a lo mismo, pre-pandemia. En promedio se notifican 4.800 casos de VIH por año. Por cada mujer se diagnostican 2,3 varones, o sea que hay más varones con VIH que mujeres, y más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección. Además, cada 100 bebés que nacieron en 2017 de gestantes con VIH, 4,6 fueron positivos o positivas. El promedio de bebés que nace con VIH sigue manteniéndose estable, o sea, no hay una baja muy significativa, después lo vamos a ver en otros cuadros. Otro dato importante que arroja este mapa, y estoy viendo en detalle, es que el 34% de las personas que tienen VIH, de estas 136.000 personas, son mujeres trans. Esto habla de una gran estigmatización, de una gran situación de vulnerabilidad de las mujeres trans. Tiene que ver con la discriminación, con el no poder acceder a los controles a tiempo, porque las mujeres trans están expulsadas del sistema sanitario por todos los prejuicios y la violencia que hay desde el poder médico. Así que es un dato significativo, que el 34% de las mujeres trans sean las que tienen VIH. Bueno, y acá arrancamos con algunas definiciones. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, ITS?
Son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual vaginal, anal u oral. Esto es importante remarcarlo. Muchas veces, todavía en la forma en que nos comunicamos o en el imaginario de la gente, incluso desde los discursos médicos, se piensa que la relación sexual es el acto de la penetración únicamente. Y también hay relaciones sexuales que se dan de otras maneras, de forma oral, de forma anal, con juguetes. Y es importante empezar a pronunciar estos tipos de relación sexual porque también son vías de transmisión y afectan a todas las personas, no solamente a un grupo reducido de personas, a hombres y mujeres de cualquier edad, heterosexuales, gays, lesbianas, trans, más allá del aspecto físico, a quienes tienen pareja estable y a quienes no, incluso a quienes están manteniendo su primera relación sexual, porque desde el comienzo de la vida sexual activa todas las personas están expuestas a contraer una ITS, incluido el virus de VIH, principalmente si no se utiliza preservativo. Las producen más de 30 diferentes tipos de virus, bacterias y parásitos. Las más frecuentes son la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el herpes, la hepatitis B y C, el VIH y el VPH, el virus de papiloma humano. Algo que no se menciona acá es la tuberculosis, porque al igual que la hepatitis B y C, son enfermedades de transmisión sexual para las que sí hay vacuna, como por ejemplo el VPH también, pero no se le incluye porque muchas veces se la considera erradicada la tuberculosis. La realidad es que no es así. Hay muchísimos lugares, sobre todo en los lugares donde hay muchísima vulnerabilidad social, en los asentamientos, en las tomas, donde hay muchísima cantidad de casos de tuberculosis aún. La mayoría de estas infecciones son tratables, esto es lo importante, que son tratables y muchas pueden curarse. Si no se tratan, pueden producir, de acuerdo al tipo de infección, diferentes otros problemas de salud. Aquí está la clave, es la detección a tiempo y la prevención. Esto puede producir infertilidad, tanto en hombres como en mujeres, dolor crónico en la pelvis, predisposición o mayor riesgo a tener embarazo ectópico, esto es un dato importante, problemas neurológicos, pueden aumentar la posibilidad de adquirir VIH, el VPH no tratado puede relacionarse con algún tipo de cáncer, también lo vamos a ver más adelante, y algunas pueden pasar al bebé durante el embarazo, el parto o cuando se amamanta. Algunas pueden presentar cuadros generalizados. Los principales síntomas son la lastimadura en la zona genital, duela o no, secreciones de pus en los genitales, vagina y pene o en el ano, ardor al orinar, flujo genital o anal diferente al habitual, dolor en la parte baja del abdomen, lesiones en la boca, manchas en la piel, verrugas genitales. Y ante algunos de estos síntomas siempre es importante hacer una consulta en el hospital o centro de salud, pero también es importante decir que muchas no presentan síntomas, o sea, son asintomáticas. Entonces, algunas veces solo se pueden detectar en un examen médico, digamos de casualidad. Esto también es importante. ¿Cuáles son los servicios de salud que atienden las ITS? Medicina general y familiar, clínica médica, ginecología, dermatología, proctología, urología e infectología. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque salvo que vayamos a algún especialista vinculado a la salud sexual en general, si presentamos algunos de estos síntomas, son poco profesionales los que los asocian con una ITS. Entonces, acá estamos hablando de una falencia del sistema sanitario de también poner como prioridad a las infecciones de transmisión sexual. Se relega, digamos, como que queda como la última opción cuando debería ser una de las prioridades a tener en cuenta a la hora de diagnosticarnos. Acá tenemos algunas imágenes de las famosas verrugas que pueden formarse en las zonas genitales, tanto en el pene como en la vagina, como en la vulva. Y cuando habíamos seleccionado estas imágenes, lo que nos parecía importante mencionar era que es importante empezar a comunicar que tener pene o tener vulva no son las únicas formas genitales que se pueden tener. Hay personas, las llamadas personas intersex, que tienen tanto pene como vulva, y no son anormalidades, no son deformaciones del ser humano. Son personas que nacen con pene y con vulva, y a las cuales el sistema médico hegemónico ha mutilado durante años, definiendo e imponiéndoles a estas personas
si ser mujer o ser varón, con la excusa de la adaptación social, ejerciendo presiones sobre los padres y las madres de estas criaturas que desde que son bebés son sometidas a cirugías muy dolorosas, tremendas, durante años para poder adaptarlos socialmente de acuerdo al criterio del médico. Esta realidad es la realidad de muchísimas personas que hoy están emprendiendo procesos judiciales, primero para poder obtener una reparación por el daño sufrido, y segundo para poder obtener las fotografías que los distintos hospitales les han sacado cuando eran pequeños a modo de muestra, a modo de experimento, sin autorización. Es importante empezar a nombrar a las personas intersex porque no son anomalías, no son especies raras del ser humano, son seres humanos como cualquiera que pueden tener tanto pene como vulva al mismo tiempo, como cualquier persona normal. Por otro lado, la pandemia expuso y profundizó brechas sociales, desigualdades socioeconómicas y de género que, sumadas a factores estructurales como la fragmentación del sistema de salud. Cuando hablamos de fragmentación del sistema de salud, hablamos puntualmente de que durante la pandemia se cerraron las salitas, se cerraron las unidades sanitarias, dejando a muchísimas personas sin la atención primaria y sin la posibilidad de dar continuidad a sus tratamientos. Cuando se cerraron las especialidades en los hospitales, porque se dio prioridad al COVID, se dejó a gran parte de la población sin tratamientos y sin acceso al derecho humano de la atención sanitaria. Tuvieron un impacto profundo, volví un cachito para atrás, Vani, tuvieron un impacto profundo e inmediato en la reducción y el menoscabo del acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables. Ahora sí, seguí, Vani. Empezamos con sífilis. La idea es desarrollar mediante videos y después una especie de resumen que hicimos de las ITS más importantes en Argentina. Sífilis. Es una infección que se presenta en diferentes etapas. La causa un tipo de bacteria que se contagia por transmisión sexual. Se dispone de tratamiento para las etapas iniciales. Si no se trata, puede representar un grave factor de riesgo. Transmisión. Esta infección se transmite por contacto sexual, sin importar el género, de madre a hijo durante el parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar, ni de objetos, como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puertas, etc. Síntomas. La persona infectada puede no presentar indicios de esta enfermedad, o los síntomas son tan leves que no se notan. La infección de sífilis se presenta en diferentes etapas, las que se pueden sobreponer o estar separadas por fases latentes, es decir, periodos en los que no se presentan síntomas. La primera etapa se manifiesta por una lesión en forma de úlceras, generalmente indoloras, llamadas chancros. Estos se localizan principalmente en los genitales externos de hombres y mujeres, pero pueden aparecer en cualquier otro lugar del cuerpo, en la boca, en el recto, los senos, etc. Los chancros desaparecen entre 3 y 6 semanas después sin dejar huella. En esta primera etapa también pueden aparecer ganglios inflamados, es decir, pequeñas bolitas debajo de la piel, en el cuello o en la axila. En la segunda etapa, que puede ser de semanas o meses después de la desaparición del chancro, la infección se generaliza en todo el cuerpo. Entonces se presenta erupción rojiza generalizada en la piel, principalmente en las palmas de las manos y las plantas de los pies, dolor de cabeza y de garganta, fiebre, indigestión, dolor muscular o articular, pérdida de pelo, disminución de peso, inflamación de ganglios. Esta etapa generalmente dura entre 2 y 6 semanas, pero sus síntomas pueden reaparecer años después. La tercera etapa corresponde a la sífilis tardía. Esta puede desarrollarse al no tratar la infección, incluso hasta 10 años después de haberla adquirido. La enfermedad puede atacar al corazón y a los vasos sanguíneos, y afectar al cerebro y la médula espinal, es decir, al sistema nervioso central. Las afectaciones a estos órganos pueden ser irreversibles y sumamente graves, e incluso pueden provocar la muerte.
Los efectos de la sífilis en el feto son muy graves. Si se le trata, el riesgo de que el bebé nazca con graves defectos en el corazón, en el cerebro y en los huesos, o incluso muerto, son muy altos. Diagnóstico. Un médico puede diagnosticarla a través de un examen físico y un análisis de sangre o de fluidos extraídos de las llagas que produce. La prueba de sangre puede determinar la infección aún en los casos en los que no se presentan síntomas. Todas las mujeres embarazadas deben realizarse los estudios necesarios para descartar la infección por sífilis en su primera consulta y en algunos casos durante todo el embarazo. Tratamiento. Si se trata a tiempo, es decir, en sus primeras etapas, es curable por medio de antibióticos. Incluso si es detectada en su etapa tardía, dependiendo del grado de daño producido, el tratamiento adecuado puede ser benéfico y ayudar a evitar la muerte. Tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento con antibióticos antes de volver a tener sexo. Es importante programar visitas de seguimiento médico para asegurarse que se haya curado. Prevención. Hay diferentes acciones que previenen la infección de sífilis, como usar condón de látex en cada relación sexual, informarle a las parejas sexuales que se tiene esta infección, abstenerse del contacto sexual hasta completar el tratamiento. En resumen, la sífilis es una infección causada por un tipo de bacteria y se presenta en diferentes etapas. Si se trata a tiempo, es curable por medio de antibióticos. En caso contrario, puede llegar a afectar órganos importantes como el corazón y el cerebro, e incluso provocar la muerte. Ten presente que las infecciones de transmisión sexual pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH. Bueno, en Argentina el aumento de la sífilis es una alerta para la salud pública. La sífilis muestra en ambos sexos un sostenido crecimiento que lo llevó del 11,7 casos cada 100.000 habitantes en 2013 a 50,4 en 2018. De ese total de casos, el 57,6 casos cada 100.000 habitantes para las mujeres son de mujeres, mientras que los varones llega al 45,2 casos cada 100.000 habitantes. Esto lo vamos a ver ahora con unos cuadros que están muy buenos para entender estos datos. Las mayores tasas de notificación se observaron en grupos etarios de adolescentes y adultos jóvenes. Por otro lado, el porcentaje de positividad en pruebas de tamizaje para sífilis en embarazadas ha aumentado del 2,15 al 2,8% en los últimos 5 años. Y finalmente la tasa de sífilis congénita muestra un ascenso que va del 1 cada 1.000 nacidos vivos en 2013 a 1,7 cada 1.000 nacidos vivos en 2017. Bueno, acá el gráfico que les contaba, que se nota muy evidente el aumento en la población en general. Y por ahí lo más importante para destacar que en el caso de la sífilis se da principalmente en jóvenes y en adultos jóvenes. En el caso del VIH habíamos visto que el 34% eran mujeres trans. En el caso de la sífilis se da en jóvenes, que no es donde predomina el VIH, pero sí otros tipos de afección como esta. Este es el gráfico de la tasa, la evolución de la tasa congénita cada 1.000 nacidos vivos en Argentina, que también en general se ve un aumento en el tiempo. Y pasaríamos ahora rápidamente a la siguiente ITS, que es la gonorrea. Vamos a ver también un breve videíto y después algún resumen. Gonorrea. Es una infección común causada por un tipo de bacteria que se contagia por transmisión sexual. Es curable, pero si no se trata, incluso puede causar infertilidad y en casos extremos, artritis. Transmisión. Esta infección se transmite por contacto sexual.
sin importar el género, de madre a hijo durante el parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar, ni de objetos como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puerta, etc. Síntomas. La persona infectada puede no presentar indicios de esta enfermedad. Cuando las mujeres tienen síntomas, pueden presentar lo siguiente: dolor abdominal, sangrado entre periodos menstruales, fiebre, irregularidades en la menstruación, dolor al orinar, hinchazón o sensibilidad en la vulva, vómito, flujo vaginal amarillento o amarillo verdoso. Durante el embarazo, la gonorrea no tratada puede causar un parto prematuro y un nacimiento sin vida del bebé. En los hombres puede presentarse secreción del pene que parece pus, dolor o sensación de ardor al orinar. Puede provocar picazón en el recto, tanto en hombres como en mujeres. También puede causar secreciones y movimientos intestinales dolorosos. Si esta enfermedad no se trata, puede producir infertilidad en hombres y mujeres. Además, puede afectar riñones y, en menor frecuencia, producir un tipo de artritis, es decir, dolor en las articulaciones. Diagnóstico. Un médico puede diagnosticarlo a través de un examen físico o un análisis de orina. También puede requerirse la toma y análisis de muestra de las células del pene, el cuello del útero, la uretra o el recto. Tratamiento. La gonorrea se trata por medio de antibióticos. Tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento para la gonorrea antes de volver a tener sexo. Es importante programar visitas de seguimiento médico para asegurarse de que se haya curado. Prevención. Hay diferentes acciones que previenen la infección de gonorrea, como usar un condón de látex en cada relación sexual, informar a las parejas que se tiene esta infección, abstenerse del contacto sexual hasta completar el tratamiento. En resumen, la gonorrea es una infección causada por un tipo de bacteria. La persona infectada puede no presentar síntomas. Es curable. Se trata por medio de antibióticos. Si te contagias, tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento. Ten presente que las infecciones de transmisión sexual pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH. Bueno, la gonorrea, que también se la denomina, se la suele llamar secreción genital purulenta en varones, entre 15 y 24 años representan el 45% de las notificaciones de esta ITS. Vemos en este gráfico también un aumento del 2015 en adelante, ¿sí? Y que son la mayoría, ¿no? Varones y en este caso jóvenes también. Bueno, algunas recomendaciones generales para prevenir o detectar a tiempo una ITS. La mayoría se pueden prevenir usando preservativo o campo de látex desde el comienzo de la relación sexual. El uso de lubricantes puede hacer más placentera las diversas prácticas sexuales, pero es conveniente usar gel a base de agua y no a base de grasa o aceite porque dañan el látex del preservativo y se puede romper. Consultar a un profesional de la salud ante cualquier síntoma, ya que la mayoría son tratables y muchas de ellas se curan. Y en caso de embarazo, es importante que ambos padres, madres, se realicen los análisis para poder tratarse y evitar transmitirle la ITS a la o el bebé. Para la hepatitis B existe una vacuna efectiva que está incluida en el calendario nacional de vacunación, que hoy también la vacuna del VPH. En cuanto a sexo vaginal o anal, las ITS se pueden transmitir por sangre, semen, líquido preseminal o fluido vaginal. A veces en la penetración se pueden ocasionar pequeñas lesiones en el interior de la vagina o el canal anal que pueden ser la puerta de entrada para una ITS. El único método anticonceptivo que además previene las infecciones de transmisión sexual, como decíamos antes, es el preservativo, si se usa en forma correcta, desde el principio hasta el final de la relación sexual.
El resto de los métodos anticonceptivos no protegen contra las ITS. Bueno, repetir esto, ¿no? Que es importante usar el preservativo durante toda la relación sexual o el campo de látex. En cuanto al sexo oral, se puede utilizar un método de barrera como el preservativo o el campo de látex para cubrir la zona que tendrá contacto con la boca, ano, pene o vulva. Las heridas o infecciones en la boca, llagas, herpes, aftas, aumentan la posibilidad de una infección, de que ingrese una infección. En el sexo oral anal es importante saber que en el ano hay habitualmente gérmenes que si entran por la boca pueden generar infecciones. El campo de látex, que ahora vamos a ver una imagen como mini explicación, se puede hacer con el preservativo, se desenrolla, se saca el borde superior y luego se rompe o corta a lo largo formando un rectángulo de látex. También se puede hacer, según la info que encontramos, con papel film que utilizamos, el que se usa en la cocina. Y en cuanto al uso de juguetes, dildos o vibradores, se recomienda el uso de preservativo también si se comparte el objeto con otra persona. También cambiar el preservativo después de usarlo para tener sexo anal. Esto evita que las bacterias del ano puedan transmitirse a otras partes del cuerpo. Lavar bien el objeto luego de usarlo es otra forma de prevenir ITS. Esto es lo que contábamos recién del campo de látex. Desenrollarlo, cortar, se puede cortar solo el borde grueso, digamos, de abajo y después abrirlo. Y este es un breve resumen que nos pareció que estaba bueno porque nombraba, si bien hoy no vamos a ver todas las ITS, como les habíamos contado, solo las más importantes en Argentina, este cuadrito resume las ITS con sus síntomas, prevención, diagnóstico y tratamiento. Y se pueden ver 4 grandes grupos. El primer grupo que se reúnen según los síntomas y signos. Podemos ver que se presenta flujo o secreciones genitales. En la mujer, el flujo de diferente color, mayor cantidad o con olor diferente al habitual, picazón o ardor en la zona genital o al orinar. Dentro de este primer grupo se encuentra la gonorrea, clamidia y tricomona. Y algo muy importante es que si vemos la columna de prevención, algo que se repite en todas, es, como lo veníamos diciendo, es el uso del preservativo y o el campo de látex. De este primer grupo se detecta el diagnóstico mediante consulta médica y muy importante el Papá Nicolau en mujeres. Y tienen tratamiento y es gratuito. El segundo grupo se representan, pueden tener como síntomas lastimaduras o úlceras en los genitales, boca o ano, y son herpes y puede ser herpes y sífilis. El herpes se puede controlar si aparece, digamos, alguna llaga o se expresa de alguna manera, pero no tiene cura. Y la sífilis tiene cura si se trata a tiempo. Y el tratamiento también es gratuito. Luego tenemos verrugas o consilomas en los genitales, que podrían ser BPH, que ahora vamos a ver de qué se trata, y sífilis, muy importante en cuanto al BPH, la realización, como dije antes, también el PAP para detectarlo a tiempo y prevenir otras enfermedades más graves. Y por último, sin síntomas, que en realidad sin síntomas, como vimos hasta el momento, pueden ser cualquiera de las anteriores, ¿sí? Porque pueden o demorar o no presentar síntomas. Puede ser hepatitis B o hepatitis C. Y ahora sí empezamos con el BPH, que nos pareció como muy importante desarrollar un poco de qué se trata el virus del papiloma humano.
papiloma humano. Es una infección muy común que se transmite por contacto directo de piel con piel. Existen más de 100 tipos de este virus. Unos pueden llegar a generar verrugas y otros se relacionan con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Transmisión. Esta infección se transmite por contacto sexual sin importar el género. En muy pocos casos, una mujer embarazada puede transmitir a su bebé durante el parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar, ni de objetos, como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puertas, etc. Síntomas. La persona infectada puede no presentar indicios de esta enfermedad de manera indefinida. El virus del papiloma humano de bajo riesgo se manifiesta con verrugas o mezquinos en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en las plantas de los pies y en las manos. También pueden llegar a presentarse verrugas en los genitales. Por lo general no causan dolor, sin embargo algunas personas pueden tener comezón o ardor. No existe síntoma alguno del virus del papiloma humano de alto riesgo en hombres ni en mujeres. La mayoría de las personas se sienten bien aun cuando sufren cambios celulares anormales que pueden derivar en cáncer. Con el tiempo, estos cambios pueden provocar cáncer cervicouterino en las mujeres y algunos tipos de cáncer de piel en las áreas genitales tanto de hombres como de mujeres. Diagnóstico. Un médico puede diagnosticarlo a través de un examen físico. También puede requerirse una biopsia, para lo que se quita un pequeño pedazo de la piel afectada y se le examina. En mujeres se detecta con la prueba de Papa Nicolau, que consiste en tomar una muestra de células del cuello de la matriz. Tratamiento. No hay tratamiento contra el papiloma. Sin embargo, el sistema inmune de la mayoría de las personas lo elimina en un lapso de 1 a 2 años. El tratamiento de las verrugas que ocasiona se puede hacer con medicamentos o procedimientos realizados por el médico. Si se presentan cambios celulares anormales, es decir, cáncer de piel, el tratamiento es con cirugía. El cáncer cervicouterino es curable, pero únicamente si se detecta de forma temprana y recibe tratamiento inmediatamente. Prevención. Hay diferentes acciones que previenen la infección, tales como aplicar la vacuna en niñas antes del inicio de la vida sexual activa. Esta las protege del contagio de los tipos más comunes del papiloma, que provocan cáncer cervicouterino. Usar un condón de látex en cada relación sexual disminuye el riesgo de adquirir la infección. En resumen, el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual. La persona infectada puede no presentar síntomas. Algunos tipos de papiloma generan verrugas y otros pueden llegar a desarrollar cáncer si no son identificados a tiempo. No hay tratamiento, pero sí existe una vacuna. Ten presente que las infecciones de transmisión sexual pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH. Bueno, este meme nos parecía muy apropiado porque a los 11 años de edad, según el calendario de vacunación, se aplica la vacuna contra el VPH en Argentina. ¿Y por qué es importante la vacuna contra el VPH? Porque previene los tipos de VPH de alto riesgo, es decir, como decíamos hoy, son muchos los virus, pero los de alto riesgo son aquellos que causan el 80% de los cánceres de cuello de útero, ano, pene, boca o garganta, y el 90% de las verrugas genitales. La vacuna contra el VPH está incluida en el calendario de vacunación para chicos y chicas de 11 años y para mujeres que nacieron a partir del año 2000 y para varones que nacieron a partir del año 2006. Si se coloca a los 11 años, esta vacuna son 2 dosis separadas por al menos 6 meses y muy importante que sin la segunda dosis no hay protección, ¿sí? Por eso es importante completar el esquema sin importar cuánto tiempo pase o haya pasado de la primera dosis, siempre que sea mayor a 6 meses. Bueno, vamos a ver un videito más sobre VPH para ver la importancia de la vacuna.
La vacuna del virus de papiloma humano se suministra a personas de entre 15 y 45 años en 3 dosis a lo largo de 6 meses. Las personas de entre 9 y 14 años solo requieren de 2 dosis. Si ya tienes una infección por virus de papiloma humano, no podrás tratarla con la vacuna. La vacuna del VPH solo te protege previo al contagio contra el VPH tipo 16 y 18, que provocan cáncer cervical. 6 y 11 que provocan verrugas genitales, 31, 33, 45, 52 y 58 que provocan cáncer de cuello uterino, ano, vulva, pene o garganta. Me había faltado esta placa, que también es sobre la vacuna del VPH, que está indicada además para todas las personas entre 11 y 26 años, y en caso de personas que tienen más de 14 y de personas con VIH o con trasplante de órganos, el esquema está compuesto por 3 dosis en lugar de 2. Es fundamental completarlo también para garantizar la efectividad, y la vacuna es gratuita y obligatoria y está disponible en los centros de salud y hospitales públicos. Ahora sí pasamos a VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Vemos un video cortito. VIH. Virus de inmunodeficiencia humana. El virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, es el agente que causa la enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. En otras palabras, el VIH es la causa y el SIDA es la enfermedad. El sistema inmune es el conjunto de células, tejidos y órganos que defienden el cuerpo de virus y parásitos. Se encarga de producir sustancias llamadas anticuerpos que combaten las infecciones. Generalmente, el sistema inmune mata a los virus y detiene la enfermedad. Sin embargo, el VIH ataca al sistema inmune y no es posible eliminarlo. Transmisión. El VIH se transmite de diversas maneras: por contacto sexual sin importar el género, por sangre o fluidos corporales, de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia. El VIH no se transmite por el contacto. No puede infectarse al dar la mano, ni al abrazar, ni al usar el baño o beber del mismo vaso que una persona con VIH. Diagnóstico. El diagnóstico de VIH se realiza principalmente a partir de 2 pruebas llamadas ELISA y Western Blot, las cuales buscan en la sangre anticuerpos que combatan a ese virus. Un resultado positivo necesita ser confirmado con un segundo estudio para poder hacer el diagnóstico de VIH. Síntomas. Cuando una persona se ha infectado por VIH puede presentar distintos síntomas. En la etapa inicial generalmente ocurren de semanas a meses después de adquirir el virus. Los síntomas pueden ser fiebre, dolor de garganta, muscular y de articulaciones, inflamación de ganglios linfáticos, es decir, pequeñas bolitas debajo de la piel, en el cuello o en la axila, y salpullido en la cara, cuello y pecho. Estos síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades y generalmente pasan desapercibidos. Más tarde, la enfermedad se manifiesta con dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, pérdida de peso e infecciones en pulmones, cerebro, ojos y boca. El SIDA es la etapa final de la infección por VIH, en la cual el sistema inmune está tan debilitado que ya no se puede defender contra infecciones. Las llamadas infecciones oportunistas, que normalmente no afectarían a individuos con un sistema inmune sano, y los cánceres, se vuelven más frecuentes y agresivas. Finalmente, puede sobrevenir la muerte. Tratamiento. Actualmente no existe cura para el VIH. El tratamiento disponible para controlar los daños causados por el SIDA son medicamentos llamados antirretrovirales y otros fármacos que actúan a diferentes niveles. Las personas infectadas por VIH también pueden necesitar tratamiento preventivo para evitar las infecciones oportunistas. Prevención. Hay diferentes acciones que puedes hacer para prevenir la infección del VIH, como
Usar un condón de látex cada vez que tengas sexo. Utilizar solamente jeringas nuevas. Usar solo tu propio rastrillo o navaja de afeitar. Practicar junto con tu pareja sexual exámenes para detectar VIH. En caso de que te hayas expuesto al virus, ya sea por contacto sexual o por sangre o fluidos corporales, debes acudir de inmediato al médico y con toda confianza platicar el evento de riesgo. Si te realizas un examen para detección de VIH, recuerda que debes repetir la prueba entre 6 semanas y 6 meses después. Bueno, vamos a ver algunas definiciones sobre VIH. Significa virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que afecta a las células inmunitarias encargadas de protegernos de las enfermedades. Cada vez más personas con VIH pueden no desarrollar SIDA. Hoy en día, incluso habiendo tenido SIDA, se pueden recuperar las defensas y llevar adelante una vida normal teniendo VIH gracias a la eficacia de los medicamentos. El tratamiento no cura, pero hace que el virus se multiplique más lento y por lo tanto no destruya las defensas del cuerpo. Es importante remarcar que VIH y SIDA son cosas distintas, no son lo mismo. No es lo mismo tener VIH que tener SIDA. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es la etapa avanzada de la infección causada por el VIH. Es el síndrome que aparece cuando el VIH debilita todas las defensas del cuerpo y cuando aparecen las enfermedades oportunistas que aprovechan esta caída de defensa. Estas enfermedades oportunistas son infecciones o tumores que se desarrollan por causa de un sistema inmunológico deteriorado. El VIH se transmite a través de líquidos o secreciones corporales, sangre, semen, líquido preseminal, secreción vaginal, leche materna y cualquier práctica que permita el contacto con esos líquidos y secreciones con las mucosas y el torrente sanguíneo de otra persona puede causar la infección de VIH, por ejemplo, a través de una herida abierta. Se transmite por tener relaciones sexuales anales, vaginales u orales sin preservativo o campo de látex, ya que puede pasar a través del flujo vaginal, el líquido preseminal o el semen, el contacto con los fluidos o las mucosas de otra persona, por compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar, alicates, piercings, agujas para tatuar o cualquier otro elemento cortante o punzante en general. Compartir canutos que contengan sangre de otra persona infectada también puede transmitirlo. Por transmisión de madre a hijo, en caso de mujeres embarazadas con VIH, se lo puede transmitir al bebé durante el embarazo, durante el momento de parto o durante la lactancia. Y es lo que llamamos transmisión vertical. Tanto las personas usuarias como los trabajadores de los servicios de salud deben exigir que se usen materiales descartables o esterilizados y recibir una transfusión o tratamiento de sangre o productos sanguíneos de una persona infectada es muy poco frecuente en la actualidad. ¿Por qué esta aclaración? Porque los primeros casos de VIH que se dieron en la década de los 80, recordarán, los primeros casos se dieron entre varones homosexuales, por lo cual se estigmatizó a la población homosexual hablando de peste rosa. Los diarios hablaban de la peste rosa. Pero después de esto, sufrió un foco de contagio en un hospital donde se trataban a personas con hemofilia. Y a través de transfusiones de sangre fue que estas personas se contrajeron VIH y luego SIDA. Entonces, por eso es que es necesario aclarar esto, que hoy en día ya no es frecuente que esto suceda, que a través de una transfusión sanguínea te contagies de VIH porque los controles se agudizaron mucho desde que comenzó la pandemia de SIDA. ¿Cómo no se transmite? El VIH no se transmite por besar, por abrazar, por compartir vasos, cubiertos, por el mate, por intercambiar ropa, por usar el mismo baño, la misma cama o la pileta. No lo transmiten los mosquitos, tampoco el sudor o las lágrimas, ni se transmite en relaciones sexuales en las que se usa correctamente el preservativo. Para prevenirlo, la única manera es, en las relaciones sexuales, es usando correctamente el preservativo o el campo de látex desde el inicio hasta el final de todas las relaciones. En las parejas que conviven con VIH, también se recomienda el uso de preservativos para evitar reinfecciones. La infección por transmisión sanguínea se previene evitando compartir equipos de inyección, canutos, otros instrumentos cortantes. En el caso de las personas que consumen drogas también fueron duramente estigmatizadas por esto. Durante el embarazo es importante que la mujer embarazada y su pareja se realicen el test
y utilicen el preservativo para prevenir la posibilidad de transmisión de esta ITS al bebé. Cuando una mujer embarazada tiene VIH, el virus puede pasar a su bebé en 3 momentos, como ya dijimos: embarazo, parto o cuando le da el pecho. Existen tratamientos especiales para que el virus no pase al bebé. También es importante usar el preservativo durante el embarazo. Y para la alimentación del bebé, hasta los 6 meses se entrega leche maternizada en forma gratuita en los hospitales y centros de salud. El test de VIH en el sistema público es gratuito. Además, por ley, el resultado es confidencial en todas las instituciones que lo realicen. Bueno, la idea ahora es ver un videíto sobre la diferencia sobre VIH y el SIDA. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, mientras que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En pocas palabras, se puede decir que el SIDA es la enfermedad causada por el VIH. Así que se puede tener VIH y con un tratamiento antirretroviral evitar el desarrollo de SIDA. La carga viral. La carga viral hace referencia al parámetro utilizado para conocer el número de copias del virus que hay en una muestra de sangre. El tratamiento para VIH consiste en reducir la concentración de carga viral en una persona a un nivel indetectable. El VIH puede volverse indetectable. Una persona es indetectable cuando la carga viral en su sangre es inferior a 50 copias del virus por mililitro. Con ello, no solo es indetectable en una prueba de sangre, sino que además el virus se vuelve intransmisible, a pesar de que el infectado sea portador. Las personas con VIH pueden seguir teniendo relaciones sexuales. Una persona con VIH puede tener relaciones sexuales siempre y cuando tome las mismas medidas de salud sexual que una persona sin VIH. Aun cuando tomes los antirretrovirales que te hacen indetectable, debes estar protegido ante otras infecciones. Y sobre todo, debes informar a tu pareja del estado de tu infección. Puedes evitar el contagio de VIH. Lo primero que debes hacer es protegerte. Si vas a tener relaciones sexuales, debes tenerlas con protección. Pero si por alguna razón no te cuidaste o fuiste víctima de una agresión sexual, puedes recurrir al PEP. El PEP significa profilaxis posexposición. Y se trata de un medicamento que debe tomarse durante las siguientes 72 horas de haber tenido el contacto de alto riesgo. El PEP debe emplearse solamente en situaciones de emergencia. No es para su uso regular y no debe reemplazar el uso de los demás métodos de prevención de VIH. Conseguir el PEP es sencillo. Existen clínicas especializadas que lo recetan gratuitamente después de practicarte exámenes de sangre para confirmar que aún no estás infectado. El PEP no se trata solo de una dosis. Debes tomarlo rigurosamente durante 28 días a la misma hora para que surta efecto. Debes saber que no es 100% efectivo, pero entre más pronto se tome después del posible contagio, mejores resultados tendrá. Bueno, alguna vez quizás o no habrán visto esta sigla I igual I. ¿Qué significa esto? Significa indetectable e intransmisible. Esto tiene que ver con lo que veíamos en el video sobre las cargas virales. Si bien actualmente no hay cura para el VIH, los tratamientos con antirretrovirales logran bajar significativamente la cantidad de virus en la sangre. Además, si la persona que está en tratamiento mantiene su carga viral indetectable durante al menos 6 meses, no transmite el VIH por vía sexual. Esto es importantísimo. A esto nos referimos cuando hablamos de indetectable e intransmisible. Pero hay que tener cuidado. Ser indetectable no significa la cura ni que el VIH ya no esté en el cuerpo. Por eso es importante mantener el tratamiento, porque si se suspende, la carga viral vuelve a aumentar.
El tratamiento es crónico, si se sostiene de forma correcta en el tiempo, las personas que viven con VIH tienen una calidad y expectativa de vida similar a quienes no tienen el virus. En niños y adolescentes con VIH, en el caso de las niñas y adolescentes con VIH, en 2020 había en el mundo 27,5 millones de personas infectadas con tratamientos antirretrovirales en curso. A finales de 2020, solo el 54% de estos niños entre 0 y 14 años recibían el tratamiento. En relación al COVID, se ha hecho un informe, la organización Ciclo Positivo realizó una serie de informes y estadísticas en relación a qué pasaba con el VIH y los pacientes con VIH durante el COVID, y de su encuesta resultó que solamente una de cada 4 personas que no tiene VIH, que una de cada 4 personas encuestadas no conoce la profilaxis post-exposición. O sea, no es de conocimiento público. Y no solamente de las personas que somos recurrentes del sistema sanitario, sino incluso de muchos profesionales de la salud. Porque a veces sucede que hay alguna persona que necesita la profilaxis post-exposición, recurre al hospital y la respuesta que encuentra es que solamente está permitido para personas que han sufrido alguna violación. Y esto no es cierto, no es así. O sea, si una persona sospecha que pudo haber estado en contacto con una persona con VIH, tiene todo el derecho de poder pedir la PEP sin necesidad o sin requisito de que haya sufrido una violación. De esta misma encuesta surgió que en cuanto a las barreras en el acceso a la consulta médica durante el aislamiento social, el 56% de las personas encuestadas con VIH respondieron que no accedieron a la consulta médica porque el médico no estaba atendiendo, que es lo que hablábamos al principio de la fragmentación del sistema sanitario, que se suspendieron los servicios y se cerraron unidades sanitarias. El 37% manifestó falta de información sobre los permisos para poder circular, sobre todo en el momento de auge, digamos, de la pandemia. El 27% tenía miedo de poder ir en este contexto, y en el caso de las barreras en el acceso a estudios de recuento de carga viral, el 32% dijo que no había reactivos posibles. Esto es gravísimo, o sea, sobre que se habían cerrado los servicios, no había reactivos para poder detectar las cargas virales. El 30% argumentó que el médico no lo pudo recibir, y el 12% que también le daba miedo ir al hospital. Imaginémonos a una persona con VIH, sin acceso a los reactivos, sin acceso al tratamiento, sin acceso a métodos a preservativos, porque se desabasteció en toda la Argentina el suministro de preservativos, en medio de una pandemia, sin saber cómo poder circular, el terrible miedo de poder asistir a un hospital. En cuanto al acceso a los tratamientos antirretrovirales, que son multimensuales, que algunos se dan por mes, otros duran 3 meses, otros duran más tiempo, el 53% dijo que le dieron solo para un mes. O sea, aquellos que sí les dieron tratamiento, a la más de la mitad le dieron únicamente para un mes. Al 25% se lo dieron para 2 meses y el 19% para 3 meses o más. El 2% no accedió a ningún tipo de medicación. ¿Por qué es importante este dato? Porque ONU-SIDA, que es la organización de la ONU que lleva adelante la lucha contra el SIDA desde que arrancó la pandemia, lo que recomendó frente al contexto de pandemia por COVID, además, es que los servicios de VIH deberían seguir estando disponibles para las personas con VIH o que corren riesgo de contraerlo. Esto incluye garantizar la disponibilidad de preservativos, terapia de sustitución de opiáceos para las personas que tienen dolor crónico, agujas y jeringas estériles, reducción de daños, profilaxis previa a la exposición y pruebas de VIH. Para evitar que las personas se queden sin medicamentos y reducir la necesidad de acceder al sistema de salud una y otra vez, los países deberían pasar a la plena aplicación de la dispensación multimensual, de 3 meses o más. Y lo que vimos en los datos anteriores fue que a la mayoría de las personas le dieron solamente para un mes. Solo el 25% accedió para 2 meses y solo el 19% para más de 3 meses. O sea, da cuenta de que los gobiernos no han tomado nota de las recomendaciones de ONU-SIDA. Sobre esta situación, sobre esta pandemia, sobre la otra pandemia, vamos a ver un videito. El
Día Mundial del SIDA se conmemora este 1 de diciembre en medio de alarmantes cifras sobre las muertes relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida debido al impacto causado por la pandemia de COVID-19. We have 1.7 million new infections. We're supposed to be at 500,000. We have 690,000 deaths worldwide. We're supposed to be at 500,000. So we're already off track. But coronavirus is threatening to blow us even more off track. Estas cifras se basan en datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida a julio de 2020. Según esta alta funcionaria de ONU-SIDA, los informes muestran que medidas como la cuarentena y los cierres de instalaciones para hacer frente a la pandemia de COVID-19 han interrumpido las cadenas de suministro de medicamentos, dificultado el acceso de las personas que viven con el virus de VIH a las terapias existentes. Hilary Nungwamanja, una activista de 24 años y VIH positivo, sufre en carne propia estas dificultades en Uganda. Asegura que debido a la escasez en el transporte público debe pedalear en su bicicleta hasta el hospital, donde recoge sus medicamentos antirretrovirales y aprovecha para juntar y repartir las medicinas de otras personas con el virus de inmunodeficiencia humana. My first day was inspired by a mom who had just given birth, and she was living on ARVs. Her life was depending on ARVs. Winnie Byanyima, directora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, dice que el nuevo coronavirus está amenazando el progreso que el mundo ha logrado en materia de salud y desarrollo en los últimos 20 años, incluidos todos los pasos dados en la lucha contra el VIH. Michael Roa, CNN, Atlanta. Acá vemos un cuadro con recomendaciones para la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH según cada grupo. En el caso de la niñez, adolescencia y de la juventud, hablamos de una plena implementación de la ESI, de la educación sexual integral y de campañas de información en relación a la prevención de ITS, esto que estamos charlando, y los embarazos no planificados. Es necesaria la apertura de consultorios de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género y diversidad, oferta de pruebas para la detección de infección por VIH, atención en caso de violencia de género y abuso sexual y infarto juvenil con perspectiva de derechos y medidas de prevención y protección. A las personas embarazadas es necesario que tengan un acceso temprano a la atención perinatal, análisis serológicos de VIH o carga viral en gestantes, ya sea diagnosticadas con VIH en el primer control del embarazo, inicio o educación del tratamiento antirretroviral de forma precoz y seguimiento de estas gestantes con diagnóstico de VIH para poder lograr la indetectabilidad virológica en el momento del nacimiento, o sea que se baje esa carga viral en la embarazada lo suficiente como para que el momento que vaya a parir no transmita el virus al bebé. Durante el periodo perinatal, los recién nacidos, los gestantes con VIH, tienen que tener indicada la profilaxis según las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y en el caso de lactantes, realización del PCR para VIH antes de que egrese de la maternidad y la accesibilidad de los niños expuestos al VIH a consultorios de pediatría para la atención y el cumplimiento del diagnóstico vigente. Un diagnóstico temprano e inicio pronto del tratamiento antirretroviral es lo que va a mejorar la calidad de vida y la expectativa de vida de ese niño y la atención integral de los niños y niñas con VIH. Vamos a repasar algunos conceptos principales de todo lo que hablamos hasta ahora, principalmente sobre VIH, HPV e ITS. El VIH no se contagia, se transmite. El VIH no es lo mismo que SIDA. ¿Y por qué se habla de un periodo de ventana del VIH? Una vez producida la infección por VIH, los anticuerpos tardan entre 3 y 4 semanas en ser detectados. En este periodo, los análisis que puedan resultar negativos, aunque la persona tenga el virus, pueden ser erróneos. Es por esto que cuando hubo una situación de riesgo, si el análisis se hizo durante el mes siguiente y el resultado fue negativo, se recomienda repetirlo, porque en estas 3 o 4 semanas el virus no es detectado, podemos estar infectados y el resultado ser negativo. En cuanto al HPV, vamos a retomar las ideas principales de HPV, no es cáncer.
pero si no se trata puede producirlo. El 80% de las personas con vida sexual iniciada han tenido algún tipo de VPH sin saberlo. El VPH no tiene cura, se tratan las verrugas, como habíamos visto anteriormente. El virus puede persistir aunque se eliminen estas verrugas y volver a aparecer incluso más de un año después. Hay 200 tipos de VPH y 40 de ellos producen lesiones anogenitales. La mayoría de los cánceres de útero, vulva, ano, boca y faringe son desencadenados por el virus del VPH. O sea, si bien VPH no es lo mismo que cáncer, si no hay un tratamiento temprano y continuado, más allá de que un año después vuelvan a aparecer síntomas, puede generar algún tipo de cáncer. Por eso es importante iniciar y continuar el tratamiento. El VPH se transmite por contacto por fricción con estas lesiones o verrugas. A veces las lesiones son microscópicas, pero igualmente están. Hay zonas genitales, como el ano, que no son alcanzadas por la protección del preservativo. Por eso es importante el uso del campo de látex. Y vamos a seguir remarcando de la importancia del campo de látex. En Argentina, en promedio, 4.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de útero cada año y 2.500 mueren por esto. Hablamos de una prevención primaria del VPH cuando hablamos del uso del preservativo o campo de látex y de la prevención con la vacuna contra el VPH, que como ya dijimos, cubre 4 tipos de VPH, que son los 4 más graves. Los tipos 16 y 18, que son los de alto riesgo, son los que generan lesiones malignas. Los tipos 6 y 11 son los que producen las verrugas anogenitales. A los 11 años la vacuna se da en 2 dosis, mayores de 14 años y hasta los 23 años 3 dosis, y pueden vacunarse también mayores de 26 y personas que tuvieron VPH, pero la eficacia disminuye, porque la idea de la vacuna, de vacunar a los 11 años, es empezar a hacerlo cuando todavía la persona no ha iniciado su vida sexual. Y como prevención secundaria del VPH, como decía Temerelo, muchachas, háganse el Papa Nicolau. ¿Cómo sabemos si tenemos una ITS? Lo principal que tenemos que saber es que se transmiten en relaciones sexuales orales, anales o vaginales. Y que las más comunes hoy son VIH, sífilis, herpes, hepatitis B y C, aunque tenemos vacuna, gonorrea, VPH, que tenemos vacuna, y clamidia. Todas las ITS se pueden prevenir usando preservativo o campo de látex. Los síntomas más comunes son ardor, picazón, flujo anormal, lesiones, verrugas, y podemos no tener síntomas, por eso es importante pedir una consulta médica para realizar los análisis que correspondan, como vimos en el cuadrito que nos mostró Vani, donde se detallaba cuáles son los análisis pertinentes para cada síntoma. Todas las ITS se pueden tratar, todas se pueden prevenir. La línea de salud sexual, que es el 0800-222-3444, es una línea del Ministerio de Salud de la Nación para poder acceder a información, en donde también se puede solicitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y particularmente para el VIH está el 0800-333-3444. Quisimos cerrar con este mensaje que nos parece súper importante. El 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA. El mensaje de ONU-SIDA para este año es poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a las pandemias, porque nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo.